Y por eso que ha depositado, también le traerá cuentas a usted. Por eso que ha depositado en usted, usted no es inocente delante de Dios. Y cuando usted se presente delante de Dios, usted dará cuenta hasta por lo que Dios depositó en su vida. Hermanos, ¿usted cree que cuando usted hace algo malo y siente ahí adentro que hizo algo malo, usted cree que es por usted? Porque usted es bueno, porque usted siente, oh, hice algo malo por allá. No, hermanito precioso, es la presencia de Dios, es la presencia de Dios que está adentro de usted, redarguyéndole, diciéndole, no hagas eso, lo que hiciste está malo, eso no me agrada a mí. Es Dios en su misericordia dándole a usted a entender. Y ¿sabe qué? Por eso vamos a dar cuenta delante de Dios. No vamos a tener excusa delante de Dios. Cuando nos presentemos, no le vamos a poder decir, oh, es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo. Yo puse algo en ti, yo puse una fuente de poder en ti, la que te podía librar de todo eso, pero tú no le hiciste caso, sino que hiciste caso a tus deseos, a tu carne, y no hiciste caso a los deseos que Dios tenía para tu vida. Bendito el nombre poderoso del Señor. Allí está esa fuente, hermanos. Esa fuente es el Espíritu de Dios. Pero hay que activarla, esa fuente. ¿Y cómo la vamos a activar, esa fuente? Acompáñenme a Juan capítulo 15. Esa fuente tiene que activarse. Y no se va a activar, hermanos, con el vino de este mundo, con el vino que le ofrece este mundo. Esa fuente solo se activa de esta manera. Juan capítulo 15, verso 4 al 5. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Note eso, hermano. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor dice, yo soy la vid verdadera. En otras palabras, el Señor Jesús es el árbol de la vida. ¿Se acuerda que allá en Edén había el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y había el árbol de la vida. Pues ahora el árbol de la vida es Jesús. Él es el árbol de la vida. A Él debemos de conectarnos para tener vida espiritual y vida eterna. Él es el árbol, el que tiene el fruto. Él es un árbol, dice, es una vid verdadera. Cuando nosotros nos conectamos a Él, es cuando nosotros podemos llevar fruto. Pero fuera de Él, separados de Él, no podemos llevar frutos. Cristo es la verdadera fuente de vida para nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos conectarnos al árbol de la vida y comer de su fruto. ¿Para qué? Para que tengamos vida nosotros. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Escuchando su palabra. Su palabra es el fruto de ese árbol precioso. Cuando escuchamos su palabra, cuando leemos su palabra, nos conectamos a Él. Cuando oramos, cuando hablamos con el Señor, cuando le cantamos, cuando le alabamos, cuando nos mantenemos todo el tiempo conectados a ese árbol de la vida, entonces nuestra vida espiritual empieza a tomar vida, nuestra vida empieza a cambiar y cosas grandes empiezan a suceder en nosotros. Pero es necesario que nos mantengamos conectados a esa vid verdadera. A esa vid verdadera. Por eso el apóstol Pablo dijo, antes sean llenos del Espíritu Santo y no se embriaguen con vino, no se embriaguen con las cosas de este mundo, porque así como el vino en un momento se disuelve, en un momento pasa la borrachera del vino, en un momento pasa la alegría del vino, en un momento se va el placer del vino, así también todo lo que el mundo les ofrece por un momento los va a hacer feliz, por un momento los va a hacer sentir bien, pero cuando pase
Biblia dice, si alguno está enfermo, que ore. Si alguno está triste, que cante. Si alguno está alegre, pues que siga cantándole al Señor. Hermanos, para llenarnos del Espíritu es necesario cambiar de fuente. ¿Cuál es la fuente que usted, de cuál fuente se está alimentando usted? ¿Se está alimentando de la fuente del mundo o se está alimentando de la vid verdadera, de la fuente que es Cristo Jesús? Es necesario cambiar el ambiente. ¿A qué me refiero con cambiar el ambiente, hermanos? A que ya en su casa no pase las 24 horas conectado en la televisión. Y discúlpeme porque le digo esto, pero soy sincero y yo quiero algo bueno para usted. Yo quiero un crecimiento bueno en usted. Yo quiero que conozca a Dios realmente, verdaderamente. Yo quiero que en esta iglesia se mueva el poder de Dios. Yo quiero que en su vida se mueva el poder de Dios. Pero de esta manera no se va a mover el poder de Dios en nuestras vidas. No podemos seguir conectados al mundo. No podemos seguir conectados a esa fuente, porque no nos estamos llenando del Espíritu. No está produciendo algo real, algo verdadero, un cambio en nuestra vida, hermanos. Necesitamos cambiar de fuente. Y no se enoje conmigo por lo que le digo. Enójese, si con alguien quiere enojarse, enójese con el Señor, porque es palabra de Dios, es el Señor que se lo está diciendo. Yo no tengo culpa, hermano. Yo no tengo culpa, Él tiene culpa, porque Él nos está hablando con su palabra. Si tiene que reclamarle algo, reclámeselo a Él, pero no se meta conmigo, sino con su palabra. Yo solo cumplo en anunciarle la palabra. Nosotros solo somos la voz del Señor. Él habla por nosotros, Él le habla a su pueblo y le da consejos. Y el Señor dice, no te embriagues, no te emborraches, ya no sigas conectado a este mundo. Este mundo es perecedero, este mundo se va a acabar, va a terminar. Ven, conéctate a la vid verdadera, conéctate al Señor en tu casa. Mira, en vez de estar todo el día ahí prendido en la televisión, pon himnos, pon alabanzas al Señor, pon predicaciones del Señor, habla con el Señor, cántale al Señor, cambia el ambiente, conéctate con la presencia de Dios para ser lleno del Espíritu. Hay que cambiar de ambiente, hay que conectarse con el Cristo de la gloria, hay que conectarse con el Señor, y solo de esa manera nos podemos conectar. Escuchando, cambiándole a la tele, vamos a poner un programa, vamos a poner un CD, vamos a poner un cassette cristiano, algo que hable de Dios, algo que me edifique a mí. Ya no voy a pasar todo el tiempo ahí hablando groserías o escuchando groserías, no, voy a escuchar algo que me conecte con el Señor. De eso se trata. Estar conectado a la vida verdadera es estar conectado con su palabra, es escuchar mensajes, es leer la Biblia. Ya, hermanos, es tiempo de que empecemos a leer la palabra de Dios. Es tiempo que nos llenemos de la palabra de Dios y no de otras cosas. Dejemos a un lado las otras cosas y llenémonos. Que sea esto lo primero en nuestra vida. Que sea la palabra de Dios primero en nuestras vidas, hermanos. El Señor dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, para llevar fruto de Dios es necesario conectarse al Señor. Es necesario conectarse a esa vida. ¿Cuáles son los frutos que quiere en su vida? Usted escucha Gálatas 5:22. Léalo, hermano. Léalo una y otra vez hasta que se aburra. Escuche ahí, vea lo que dice y hágase un autoanálisis y diga, es que los frutos del Espíritu Santo, es que yo fui sellado con el Espíritu Santo, es que cuando Cristo llegó a mi vida me bautizó con el Espíritu Santo, y solo una vez se recibe el bautismo. Después hay que mantenerse llenando, después hay que estarse llenando cada día con la presencia de Dios. Los frutos del Espíritu son amor. ¿Está amando usted o está aborreciendo? Los frutos del Espíritu son paz, son templanza, son aquel carácter que no lo mueven, aunque le digan lo que quieran, aunque vea lo que quiera, no se va a mover. Usted va a estar firme, va a estar firme en lo que ha creído. Pero más que todo necesitamos amor, necesitamos paz en nuestro corazón.
Esos son los frutos que el Espíritu Santo nos da. Pero ¿cómo los va a conseguir? ¿Cómo va a conseguir ese amor en su vida? Usted a veces se pregunta, ya, ¿por qué no amo? ¿Por qué aborrezco? O quizás a lo mejor ni se pregunta y se siente bien haciendo eso. Déjeme decirle que eso no es agradable a Dios. Eso no le gusta a Dios. Y por eso usted va a dar cuenta máximamente cuando lo hace con sus mismos hermanos. Amén. Eso es más terrible todavía. Eso lleva un castigo más grande todavía. Pero ahí están los frutos del Espíritu. Pero ¿por qué en mi vida no son una realidad? ¿Por qué yo sigo odiando? ¿Por qué yo sigo hablando mal? ¿Por qué yo sigo diciendo malas palabras? ¿Por qué no cambia mi lenguaje? ¿Por qué no cambia mi vocabulario? ¿Por qué sigo siempre sintiéndome atraído a lo del mundo? Y caigo siempre en esa fuente conectándome al mundo y me olvido de Dios y me voy al mundo y me conecto. ¿Por qué? Porque no nos estamos llenando de la presencia de Dios. Hermanos, ¿sabe? Tiene que haber un tiempo especial para el Señor. Y esto, hermano, no se lo digo para jactarme ni para avergonzarlo. ¿Sabe que cada domingo yo, hermanos, nomás me levanto, me voy con mi Señor, me voy a abrir la Biblia, a leer la Biblia, a escudriñar la palabra, a hablar con mi Señor? Ese día es especial para mi Señor. Ese día me conecto con el Señor. Ese día no como alimentos hasta que termina el servicio y me envuelvo completamente, me conecto a lo que es Cristo Jesús y ahí estoy con Él conectado. Y no se lo digo, hermano, para avergonzarlo, sino para que lo tome como ejemplo y haga lo mismo que mí. Hagamos lo mismo para que cuando lleguemos a este lugar el domingo en la tarde, este lugar tiemble, porque ya venimos llenos, no a buscar, sino ya venimos llenos de la presencia de Dios. Ya venimos conectados con el Cristo de la gloria, ya venimos conectados a esa vid verdadera. Ya estamos comiendo el fruto de la vida eterna. Hermanos, la palabra de Dios es vida. El Señor dijo estas palabras que yo les he hablado, son vida y son espíritu. Hermano, ¿por qué? Porque yo le repito esta escritura cada día y cada día para que usted se la memorice, para que usted la entienda. Estas palabras que yo les he hablado, estas palabras que Cristo nos ha dejado, son vida espiritual para nosotros, son vida eterna. Es el fruto del árbol de la vida eterna. Hermanos, es importante comerlo a cada día para que usted tenga vida. Si no estamos conectados a Dios, no hay vida espiritual. No hay cambio en nosotros. Vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a seguir viviendo las mismas cosas, hermanos. Jovencitos preciosos, a ustedes también el Señor les habla. Yo sé que para ustedes es difícil. Hay muchas pruebas, pero conéctense al Señor. El Señor dice, sin mí nada pueden hacer. Sin mí no pueden hacer nada. Hay muchas emociones adentro de ustedes. Hay muchos deseos. Hay muchas atracciones a las cosas del mundo. Sí, yo lo sé. Yo lo experimenté. Yo fui joven. Pero ¿saben qué? Adentro de ustedes está la fuente de poder. Adentro de ustedes está los que les va a dar la fuerza para decir no al pecado, para negarse a este mundo, para decir no a los placeres que el diablo les presente. Aquí está la fuente. Están ustedes, el poder de Dios está en ustedes. Pero conéctense al Señor. Conéctense a Dios. Ya no pasen mucho tiempo en la computadora. Lean la Biblia un momento. Acuérdense de la Escritura por un momento. Lean, aunque sea un capítulo, un versículo por semana, y grábenselo en su mente. Ya dejen por un ratito ese aparatito ahí y métanse, conéctense con el Señor. Él tiene promesas para ustedes. Él tiene cosas más grandes para ustedes, hermanos. Es un peligro. Es un peligro grave que el cristiano corre. El Señor nos ha dicho, tú eres templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en ti, está dentro, el poder, la fuente de tu poder está allí. Esa es la fuente del poder del cristiano, el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu, hermanos, no viene de afuera hacia nosotros. No es porque esté cantando usted, Espíritu, ven, lléname. No, hermano, el Espíritu funciona de adentro, porque está adentro. De adentro es que brota, de adentro es que sale, de allá adentro salen los frutos del Espíritu. No es por cantar, no es por gritar que el Espíritu va a venir sobre usted. Olvídese de eso. El Espíritu está en usted adentro. El Espíritu brota de adentro para afuera.
Hermano, el Señor dijo, la boca habla de la abundancia del corazón. O sea, los deseos también. El alma está llena ¿de qué? De deseos mundanos. Por eso piensa solo cosas del mundo. Por eso usted quiere participar del mundo, porque su alma está llena de las cosas mundanas. No se ha llenado de las cosas de Dios. Y yo le aseguro que cuando usted se llene de las cosas de Dios, otra cosa va a ser. Entonces nuevos deseos van a surgir en su vida, nuevos pensamientos, nuevas cosas, nuevos frutos va a dar su vida. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a ilustrar, hermanos, lo peligroso que es el descuidar lo que Dios nos ha dado. Vamos a Jueces capítulo 16. Bendito el nombre del Señor. Jueces capítulo 16. Vamos a leer del verso 19 al 20. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedajas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. Qué tremendo. Sansón, hermanos, usted conoce la historia. Era un hombre apartado desde el vientre de su madre, consagrado a Dios, un nazareo. No podía cortar su cabello, no podía beber vino ni sidra, no podía emborracharse, no podía fornicar, porque eso era pecado delante de Dios, porque Dios lo había apartado para él. Y era un hombre que Dios le había dado cosas grandes. Dice la palabra que cuando el Espíritu del Señor venía y lo poseía, era capaz aquel hombre de matar 1000 hombres, él solito con sus propias manos. Era capaz de levantar las puertas de la ciudad y salir corriendo, riéndose y dejarlas tiradas allá, burlándose de los demás. Era una fuerza increíble, era algo especial que Dios le había dado a este hombre. Pero dice que él comenzó a ignorar lo que Dios le había dado, como muchos de nosotros ignoramos lo que Dios nos ha dado. Y empezó él a beber, empezó a embriagarse, empezó a comer cosas que no le eran permitido comer, empezó a frecuentar a mujeres prostitutas, y empezó él y todo eso. Pero a todo esto Dios siempre seguía con él. Dice que hizo muchas cosas y él todavía viviendo como mundano, como separado de Dios. Pero en una ocasión, allá con aquella mujer, se duerme en sus piernas, y esa mujer, que ya conocía su secreto, le rapa el pelo. Y dice que cuando él se despierta, le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón pensó, cuando despertó, fíjese bien, cuando despertó, se puso, dice que dijo: saldré libre como las otras veces. No me va a pasar nada como otras veces que he experimentado estas cosas, que me he divertido en esto. No me va a pasar nada. Pero lo sorprendente es que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y entonces le cayeron los soldados y le sacaron sus ojos. Y lo llevaron como esclavo, como un animal, como un buey, a trabajar donde lo latigaban. Y en una caverna, allí pasó todos sus días prisionero. ¿Por qué? Porque descuidó lo que Dios le había dado. Cuando se despertó de repente de aquella embriaguez, pensó: voy a salir otra vez libre. Y muchos de nosotros, hermanos, pensamos que al participar del mundo, Dios no le importa. Que podemos seguir viniendo a la iglesia, que podemos seguir cantándole al Señor, que podemos